Pero yo pienso que si estamos en presencia de esos pequeños detalles, de estos pequeños detalles, yo particularmente pienso que hay una más lista de corrupción. O sea, lo pienso así, sobre todo si no van ligados de la exteriorización de la finalidad. Vamos a darnos un minutico que terminen de ingresar todos. Pongo a grabar de nuevo. Entonces, estábamos acá, ¿verdad? Les estaba contando que en este triangulito, el ángulo se está formando acá, phi, y que el triángulo rectángulo es este, ¿cierto? Este que estoy pintando aquí azulito. Entonces, el que es cateto adyacente es este, z, porque el vector es la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, coseno de gamma es igual a, coseno de este gamma es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿cierto? Luego, coseno de gamma es igual, cateto adyacente, z, pero la componente en z, ¿quién es? Mírela por acá, z1 menos z0, sobre la hipotenusa, pero ¿quién es la hipotenusa? El módulo del vector, ¿cierto? La hipotenusa es el módulo del vector, lo que vale el vector, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el profesor de este video después? Ahorita me borro por acá. ¿Qué hace el profesor en el video para que le cojamos el hilo? Lo que se hizo acá, y bueno, el profesor lo explicaba, que solamente hizo el ejemplo con el ángulo phi, proyectándolo con el eje z, ¿cierto? Pero igual lo pudo haber hecho con cualquiera, pero lo hizo inicialmente con la proyección al eje z, ¿cierto? Mírenla por acá. Entonces, ¿qué hace acá? Está despejando el cateto adyacente. Entonces, este que está dividiendo pasa a multiplicar. Luego me queda z1 menos z0 igual a magnitud del vector v módulo por el coseno de gamma, ¿cierto? Y pues, para no hacer todo lo mismo y repetir todo lo mismo, de igual forma quedan x y y. De igual forma queda x1 menos x sub 0 igual al módulo del vector por el coseno de alfa. ¿Por qué alfa? Que alfa es el ángulo que se forma con el eje x. Y de igual forma, y1 menos y0 es igual al módulo del vector b por el coseno de beta. ¿Por qué beta? Porque beta es el ángulo que forma con el eje y. ¿Listo? Entonces, continuamos viendo el video. Pero en este caso, siempre me darían el ángulo también. Buenas. Tenía problemas con el audio. Bueno, se le escucha. ¿No se está escuchando? ¿Aló? A mí se me escucha. Ahora sí. ¿Se está Ahora sí. escuchando? ¿El video se escucha?
Al video no, a mí no me... Está Ah, como por rato. denme un segundito, yo reviso qué pasó. A mí me escuchan. Sí, sí, te estamos escuchando. Sí. Ah, listo. Casi no configuré el audio, no escuchaba nada, ni micrófono, ni nada. Me devuelvo aquí un poquito porque... Al cuadrado, ¿qué propiedad nos va a quedar? Pues nos va a quedar que coseno al cuadrado de ¿Ya se está escuchando el video? Sí, señor. Ok. alfa más coseno al cuadrado de beta coseno al cuadrado de gamma, ¿qué va a ser igual? Pues va a ser igual, el de alfa va a ser igual a x1 menos x0 al cuadrado dividido por el módulo al cuadrado más, aquí será i1 menos i0 al cuadrado dividido por el módulo al cuadrado y z1 menos z0 al cuadrado dividido por el módulo de v al cuadrado. Entonces observen qué es cada uno, qué hace el profe acá. Pues de nuevo, despejó los cosenos y los elevó al cuadrado. ¿Quién es coseno de alfa? Pues coseno de alfa es x1 menos x0 sobre el módulo, ¿cierto? Así como está acá en esta parte. ¿Ven? ¿Quién es coseno de beta? Pues y1 menos y0 sobre su módulo, que sería este, ¿cierto? Paso el v a dividir y1 menos y0. ¿Y quién es coseno de gamma? El de z, mírenlo acá que fue el primero que se hizo. Z1 menos z0 sobre el módulo, ¿cierto? Entonces, ¿aló? No, no está rayando, no sé qué se está rayando. No, es que estoy señalando solo en el video. Pero voy a hacerlo acá, acá, donde se pueda rayar. Esto es para demostrar una propiedad de los cosenos directores que es muy útil para aplicarla en muchísimos de los ejemplos y ejercicios que vamos a hacer. Vamos a ver una cosita aquí rapidito. Si yo despejo el coseno de alfa de acá, ¿cómo me queda? Me queda coseno de alfa igual a x1 menos x0 sobre el módulo de b. Y si despejo coseno de beta, ¿cómo me queda? Paso este que está multiplicando a dividir y me queda y1 menos y0 sobre el módulo de 1. Y si despejo coseno de gamma es igual, paso este que está multiplicando a dividir y me queda z1 menos z0 sobre el módulo de 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué está haciendo el profesor en el video? Está elevando todos esos cosenos. Coseno al cuadrado de alfa, más coseno al cuadrado de beta, más coseno al cuadrado de phi, ¿cierto? Entonces, coseno cuadrado de alfa, ¿qué es? Entonces va a ser x1 menos x0 al cuadrado, sigo usando, reemplazando lo que vale, sobre su módulo al cuadrado, ¿cierto? Más coseno de beta, ¿qué es? Este es el coseno al cuadrado. Entonces, y1, este es x1 menos x0. Y1 menos y0 al cuadrado sobre el módulo al cuadrado más y coseno de alfa, coseno de phi, que este es phi. Coseno de phi. Coseno de phi al cuadrado es ¿quién? Es este. Entonces, ¿cómo quedaría? Este al cuadrado, z1 menos z0 al cuadrado sobre v al cuadrado, el módulo al cuadrado. Estamos de acuerdo que tienen igual denominador, todos, ¿cierto? Entonces puedo colocarlo así, ¿verdad? ¿Y aquí qué me queda? Me queda x1 menos x0 al cuadrado más y1 menos y0 al cuadrado más z1 menos z0 al cuadrado, ¿verdad? Pero, ¿esto qué es, mis queridos estudiantes? ¿Esto que tengo arriba qué es?
si el vector tiene como coordenadas x1 menos x0, el vector v, ¿cierto? Coma, y1 menos y0, coma, z1 menos z0. Esas son las coordenadas del vector. Y si yo le quiero hallar el módulo, ¿qué hago? ¿Cómo le hallo el módulo a este vector? Entonces, elevo al cuadrado cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces me queda x1 menos x0 al cuadrado, dentro de una raíz, ¿verdad? Más y1 menos y0 al cuadrado, más z1 menos z0 al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué pasa si esto está al cuadrado? Este está al cuadrado y se cancela la raíz, ¿cierto? Entonces, ¿qué me queda? Que el módulo de v al cuadrado es igual a x1 menos x0 al cuadrado más y1 menos y0 al cuadrado más z1 menos z0 al cuadrado. Miren, mis queridos estudiantes, ¿qué está pasando acá? ¿Qué me está queriendo decir? Que todo esto es lo mismo que v2, que el módulo al cuadrado. Es decir, que todo esto, que lo voy a cambiar de color, que todo esto es el mismo v2, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué me va a quedar? Eso de arriba va a ser v2 y eso de abajo es v2 y eso me va a dar 1. ¿Qué estamos demostrando? Ya les voy a poner el video para que lo terminemos de ver. Esto ya me le adelanté al video. ¿Qué estamos demostrando? Digamos por acá en cosenos directos. Estamos demostrando miren, que el coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de gamma da 1. Eso es lo que se está haciendo en el video y lo vamos a terminar de mirar. Entonces, esta expresión pues tiene denominador común módulo de v al cuadrado y en el numerador, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos quedan las componentes del vector, cada una de ellas al cuadrado y sumadas. Eso es el módulo al cuadrado. O sea que nos va a quedar módulo al cuadrado entre módulo al cuadrado, o sea que es 1. Por lo tanto, la suma de los cuadrados de los cosenos directores del vector es igual a 1. Propiedad de los cosenos directores del vector. Ok, es lo que acabamos de demostrar también. Yo me le adelanté al videito, pero esta es la demostración. Primero, el video interesante porque nos muestra pues la configuración de esos cosenos directores a partir de los ángulos. Espero que les haya quedado claro que tanto gamma como beta como alfa son ángulos que se están formando entre la hipotenusa, que es el vector, y cada uno de los ejes, que son catetos adyacentes. Por eso todos están relacionados con la función coseno. Listo. Creo que por aquí, a ver si todavía lo tengo, hay otro videito. Sí. Miremos cómo se resuelve un ejercicio de cosenos directores, muy sencillito. Calcular los cosenos directores del vector v igual a menos 2i menos j menos 3k, el cual tenemos representado en la imagen. Los cosenos directores son los cosenos de cada uno de los ángulos que forma este vector con cada eje, el x, el y y el z. El coseno de alfa, que es el ángulo que forma el vector con el eje x, es igual a la componente en x entre la magnitud del vector. El coseno de beta, en donde beta es el ángulo que forma el vector con el eje y, se calcula de la misma forma únicamente utilizando la componente en y. Y el coseno de gamma, que es el ángulo que forma el vector con el eje z, se calcula también con la componente en z entre la magnitud. El vector ya nos da sus componentes, entonces lo que tenemos que calcular es la magnitud. Y la magnitud de un vector es igual a la raíz cuadrada de la suma
de los cuadrados de sus componentes. Entonces la magnitud de este vector es igual a la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Observen que, bueno, de nuevo, la relación pitagórica. Y esto es una manera de expresar un vector, lo veíamos la clase antepasada, antes del quiz, utilizando sus componentes de vectores unitarios, I, J y K. Pero también esto lo podemos escribir como menos 2, menos 1, que es el número que está acompañando la J, menos 3. Eso es otra manera de escribir el vector. Por eso aquí en el video, cuando se va a reemplazar la componente en X, es el número que acompaña la Y, que sería el menos 2. La componente en Y es el número que acompaña la J, que en este caso es un menos 1. Y la componente en Z es el número que acompaña la K, que en este caso es un menos 3. Entonces ya se procede a operar. Ojo que estamos hallando la magnitud del vector. Esto nos queda la raíz de 4 más 1 más 9, es decir, la magnitud del vector v es igual a la raíz de 14. Ahora simplemente tenemos que dividir cada componente entre raíz de 14 y obtendremos los cosenos directores de este vector. El coseno de alfa corresponde a la componente en x entre la magnitud, menos 2 entre raíz de 14. El coseno de beta, la componente en y entre la magnitud, nos queda menos 1 entre raíz de 14. Y el coseno de gamma es la componente en z entre la magnitud, es igual a menos 3 entre raíz de 14. Entonces observen qué fácil es hallar los cosenos directores. ¿Qué es lo primero que tenemos que hallar? El módulo del vector. Observen que el módulo del vector está en todos los denominadores, ¿cierto? Y una vez conocemos el módulo del vector, que lo hallamos usando esta relación pitagórica que nos dio raíz de 14, procedemos a reemplazar. ¿Cuáles son las fórmulas de los cosenos directores? Entonces, el coseno director de alfa es igual a x sobre el módulo. ¿Quién es x? Otra vez, el número que acompaña a la y, que es el 2, ¿cierto? Aquí faltaría un signo. Ah, no, aquí está el signo, no lo había visto. Coseno de beta. La fórmula para el coseno director del ángulo beta es igual a y sobre la magnitud del vector. En este caso, y es el número que acompaña a la j, el menos 1. Miren por acá el menos. Y coseno de gamma, la fórmula del coseno director de gamma es z sobre el módulo, que en este caso z es el que acompaña a la k, que es el menos 3. ¿Listo? ¿Qué más dicen en el video? No, ya. Bueno, vamos a nuestra presentación. Entonces, miren lo que acabamos de demostrar. Estaba en el video y lo complementamos también. Cómo la suma al cuadrado de los tres cosenos directores da 1. Y en la diapositiva pasada están las formulitas. ¿Quién es el coseno de alfa? A sobre el módulo de A. ¿Cómo así que A? Y ahorita decía X, pues no se les olvide que este es el mismo X, y que esta es la misma Y, y que esta es la misma Z. Eso depende del libro de referencia. Es coseno de alfa es... Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a hablar acerca de ángulos... Ya. Coseno de alfa es X sobre la magnitud del vector, que es A. ¿Ya? Coseno de beta es Y sobre la magnitud del vector A. Y coseno de gamma es Z sobre la magnitud de A. ¿Cierto? En los términos que lo hemos visto. Profe, Sí, dime. es pena interrumpirlo, no importa el origen del diagrama, del gráfico. Se puede hacer como sea. Yo hice un gráfico ahorita aquí rapidito, pero con un gráfico como siempre lo hemos visto. Hice el cuadrado así como usted lo hizo allá, pero le cambié las posiciones. No, no importa. Recuerda que los ejes los podemos tener de forma diferente, no hay ningún problema. Aquí está X, Y, Z, pero tú lo puedes tener que este sea Z. No me está escribiendo. Lo puedes cambiar, eso es simple notación. Puede ser X, este puede ser Y, este puede ser Z, y es lo mismo, exactamente. Así lo hice. Ah, así no, lo hice como lo acabo de hacer. Así lo hice. Y así Ah, dibujé el cuadro. No hay problema. Los cosenos directores siguen siendo lo mismo, la relación pitagórica es la misma.
la relación de los ángulos con el coseno es la misma, o sea que no hay ningún problema con eso. Bueno, entonces en las formulitas, interesante que tengan una fichita para que vayan resumiendo las fórmulas. Estas son importantes para que las tengan. Esta formulita de los cosenos directores, esta también es importante, ¿cierto? Y bueno, esta también, esta ya la habíamos visto también en las clases pasadas. Pero ¿Cómo se...? ¿Me devuelvo? Sí, pero te copialo. Ok. Yo borro todas esas gracias. Bueno, nosotros ya tenemos esa presentación, usted no las va a enviar. Yo ya se las había enviado. Ya no las tenemos. Vectores tercera parte. Yo les envié las 3 presentaciones. Primera parte, segunda parte y tercera parte. Si no, se las vuelvo a reenviar, no hay ningún problema. Yo se las reenvío ahorita para que no las tengan que buscar por ahí. Y también está en UIA Interactivo. Pero yo se las envío ahorita. Bueno, entonces les venía diciendo que ya puede pasar. Ok. Les venía diciendo que así calculamos un vector unitario. Recuerden que también era uno de los temas de las clases pasadas, que cómo se calcula el vector unitario. El vector unitario es A sobre el módulo, B sobre el módulo, C sobre el módulo, o simplemente pues lo escribíamos como vector unitario de A es igual a ¿quién? A, el vector A sobre su módulo, ¿cierto? Otra manera de escribirlo. ¿Y quién es el vector A? Pues X, Y y Z sobre su módulo. Esto que acabo de hacer y esto que está aquí es lo mismo, solamente que acá está escrito en términos de sus vectores unitarios, vectores directores unitarios, y aquí está escrito en términos de sus componentes cartesianos. Bueno. Como se puede observar en la figura, el vectoral, lo que acabamos de decir, es igual a I más BJ más CK, que son los unitarios, ¿cierto? A, B y C son escalares. Y también, recuerden, esto también lo habíamos conversado, ¿cuáles son las componentes del vector I unitario? 1,00. ¿Por qué? Observen que I está en el eje X, ¿cierto? Observen cómo I está en el eje X. Y ¿cuáles son las componentes acá en este punto? Como es unitario, aquí está el número 1, ¿cierto? Entonces 1, 0 en X, 0 en Y. ¿Y cuáles son las de J? J son las del eje Y, es decir, sería este puntico acá, su proyección, ¿cierto? Aquí también hay un 1. Y como este es el eje Y, ¿cuáles son las componentes cartesianas? 0 en X, 1 en Y, 0 en Z, ¿cierto? Pues sería este. Y las de Z, también sería su proyección, ¿cierto? Así, más o menos. Aquí. Ok. Aquí está el 1. ¿Cuáles son las coordenadas cartesianas de este punto? Pues 0 en X, 0 en Y y 1 en Z. Listo. Los vectores unitarios I, J y K son llamados bases en R3, en el espacio, ya que cualquier vector puede expresarse en base a ellos, o con base en ellos mejor. Bueno, este es un ejemplo parecido al videito que acabamos de ver. Calcular los cosenos directores de un vector. Nos dan este vector. Entonces, aquí rapidito ya está hecho, pero para que veamos el procedimiento. Recuerden que para calcular los cosenos directores, ¿qué necesitamos? Observen que en todas las 3 formulitas están sus magnitudes. Entonces, lo primero que se hace es calcular la magnitud del vector A, que es lo que está acá, ¿cierto? Entonces, 2 al cuadrado da 4, más 4 al cuadrado da 16, más 4 al cuadrado da 16, es esto. La suma de esa raíz nos da 36 y la raíz de 36 es 6. Entonces ya conocemos el módulo del vector A, que dio 6, ¿cierto? Basta reemplazar en cada formulita. Coseno de alfa es igual a X sobre el módulo del vector A. ¿Quién es X? X es 2. El módulo que nos dio 6. Simplificamos. Mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3. Esto me da 1 medio. Perdón, mitad de 6, 3. Si ya había puesto 3, ya puse 2. Lo corrijo.
Esto da 1/3. Mírenlo por acá. Coseno de beta es igual a la componente en y sobre la magnitud del vector. ¿Quién es la componente en y? Mírenla por acá. 4 sobre, y la magnitud del vector nos dio 6. También simplificamos, mitad 2 y mitad 3. Mírenla por acá. Y esto me parece que es relativamente sencillo, lo de los cosenos directores. Y el coseno de gamma es igual a la componente en z sobre la magnitud del vector. Entonces, coseno de gamma es igual a la componente en z, que también es 4, sobre la magnitud del vector, que es la magnitud del vector que nos dio 6. También simplificamos, mitad de 4, 2 y mitad de 6, 3. 2/3, que es lo que nos dio también por acá. Listo. Así se calcula, sencillo, los cosenos directores de un vector conocido a sus componentes cartesianos. Bueno, por aquí un nuevo concepto, que es el producto escalar. Lo pueden encontrar en la web o en los textos, también como producto punto. El producto escalar es una multiplicación entre dos vectores, que da como resultado un escalar. Para vectores expresados en coordenadas cartesianas, el producto escalar se realiza multiplicando cada coordenada por la misma coordenada con el otro vector y luego sumando sus resultados. Entonces, ¿cómo se realiza el producto punto? Si tenemos dos vectores para hallar, esto se lee así: vector 1 punto vector 2, producto punto, o vector 1 producto punto vector 2. Es muy sencillo. Se multiplican las coordenadas entre sí, miren, x1 por x2, y se suma con la multiplicación de las otras coordenadas, o sea, y1 por y2, más la multiplicación de las otras coordenadas, o sea, z1 por z2. ¿Listo? Esta es otra formulita, mírenla por acá, más bonita, más organizada, para que la tengan ahí en su fichita de fórmulas. Así se halla el producto escalar o el producto punto de dos vectores. Por eso dice por acá que el resultado es un escalar. Claro. ¿Esto qué me va a dar? Esto me va a dar un número. Esto me va a dar un número. Porque esto me da la multiplicación, me da un número. Y miren que estoy sumando. Esto me va a dar otro número y lo estoy sumando y esto me va a dar otro número. Quiere decir que pasa de ser un vector o dos vectores a ser un solo número. No se les vaya a olvidar que la multiplicación de dos vectores da un número o un escalar. Listo. Nosotros en nuestro curso de geometría no tuvimos presente todas esas coordenadas polares. Eso es un capítulo que es que inicialmente en semestres anteriores hacía parte del pensum. Para este semestre se quitó. Entonces, pero aquí no hay como nada pues del otro mundo. Esta es otra manera de expresar en coordenadas polares el producto escalar de un vector. Entonces, ¿qué es lo novedoso? Que tiene asociado el coseno que forman los dos vectores, ojo, los módulos y el coseno que forman. Entonces, no tiene ningún problema. No vamos pues a graficar vectores en coordenadas polares, porque eso es todo un tema larguito y ya no hizo parte después de nuestro curso. Pero sí vamos a usar la fórmula para calcular el producto escalar o producto punto de dos vectores utilizando su expresión polar. ¿Listo? Entonces, para su listica de fórmulas tenemos dos muy importantes. Aquí las voy a organizar otra vez. Tenemos la formulita de producto punto en coordenadas cartesianas y tenemos el producto escalar o producto punto en coordenadas polares. Todas dos las necesitamos. ¿Uno cómo sabe cuál usa? Pues dependiendo del ejercicio. Miren, por ejemplo, acá, cómo nos quedaría un ejemplo. Dado los siguientes vectores y sabiendo que forman un ángulo de 87.7 grados, calcular su producto escalar. Me lo llevo por acá para que lo hagamos. Dado los siguientes vectores y sabiendo que forman un ángulo entre ellos de 87 grados, entonces me están dando
Me dan el ángulo teta igual 87.7 grados y me están dando los dos vectores. Me dicen hallar su producto escalar, es decir, hallar el vector U, producto punto, U punto V. ¿Listo? Como me están dando un ángulo, entonces recordemos las dos formas de hallarlos. ¿Cómo puedo hallar el producto escalar o producto punto? Este está en el plano. ¿Bien? Este está en el plano, no tiene sino dos componentes, X y Y. Entonces, ¿cómo se hallaría? Digamos que este es XY y que este es X1, Y1. Este es X0, Y0. Entonces sería X0 por X1 más Y0 por Y1, ¿cierto? Así hallaría su producto punto. Pero como aquí los tengo relacionados con un ángulo que están formando, tenemos otra forma de hallar el producto escalar o el producto punto utilizando las coordenadas polares, que sería la magnitud de uno de los vectores por la magnitud del otro vector. Este no es producto punto, esto es una multiplicación normal algebraica por el coseno de teta. Listo. Entonces, tenemos todo, pues todos los datos necesarios para hacerlo. Pero necesitamos las magnitudes de los vectores. Entonces, vamos a hallar primero la magnitud del vector U. Recuerden que la magnitud se halla utilizando Pitágoras. ¿Quién es U? Voy a escribirlo por acá otra vez. U tiene como coordenadas 3 menos 4. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería la magnitud del vector U? 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Eso nos va a dar 9 más 16. 9 más 16 da 25. O sea que esto nos da 5. Y necesito la magnitud del vector V. ¿Quién es el vector V? Voy a escribirlo por acá otra vez. El vector V es 6,8. ¿Cuál es la magnitud del vector V? Utilizamos Pitágoras. Entonces nos quedaría 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Luego esto nos da 36 más 8 por 8, 64. Esto nos da raíz de 100, ¿cierto? Raíz de 100 y raíz de 100 es 10. Luego vamos entonces a terminar de reemplazar. Va a quedar U por V es igual a. Voy a usar esta fórmula polar. La magnitud del vector U nos dio 5. Por la magnitud del vector V nos dio 10. Por el coseno de teta. Y el ángulo lo conocemos, como lo da el problema, 87.7 grados. Entonces, por acá usando calculadora, ¿esto qué nos va a dar? 5 por 10, 50. Y el coseno, permítame yo abro por acá mi calculadora. Coseno de 87.7 me da 0,04. ¿Cierto? Por 50, esto nos da 0,42. Observan que el resultado de la multiplicación de dos vectores es un producto vectorial, ¿cierto? Bueno, perdón, el resultado de la multiplicación escalar de dos vectores del producto punto es un escalar. Voy a llamar a lista que nos quedan 5 minuticos para que ya dejemos por hoy y el martes continuamos. Rapidito antes de que se nos acabe el tiempo. Michela Teortúa. Presente. Hoy estamos a 7. Yamile Dáviles. Presente. Iván Fernando Bedoya. Ferney Benítez. Presente, profesor. Excelente, buenas energías. Brian Bernal. Presente. Santiago Bernal. Juan José Calvo, por ahí te vi. Rogelio Castrillón.
Rogelio Castrillón. Presente, aquí estoy. Ok. Si alguien de pronto ve que contestan por el chat, me cuentan. Profe, Sí. yo Big multiplico Howard. 50 por 0.04 y me da 2. Sí, eso estaba viendo. Yo creo que usé mal mi calculador para que lo corrijan. Ahí cometí un errorcito. Brian Cifuentes. Brian no está. Santiago Correa. Luisa Fernanda Giraldo. Aquí estoy, profe. Ok. Juan Carlos Gómez. Juan Carlos. Daniel Mateo Guerra. El micrófono, profe, presente. Ok. Johan Andrés Mejía. Profe, presente. Perfecto. Francisco Henao. María Camila Méndez. Presente, profe. Bien. Andrés Paola Mendoza. Cristian Patiño. Juan Esteban Peña. Presente, profe. Perfecto. Andrés Felipe Pulgarín. Andrés Ramírez. Soy yo. Alessi Restrepo. Soy yo. Emanuel Riaño. Presente. Susana Rodríguez. Susana. Alejandro Sáenz. Julián Sánchez. Presente. Daniel Sánchez. Daniel. Por aquí me están escribiendo en el chat. Dame un segundito. Susana y Daniel. Ok, listo, Susana, ya te corrí. Profe, hola. Hola. Andrés Pulgarín me escribió y me dijo que él estaba en la conferencia, pero que no tenía audio. Dale, no hay problema, ya le cubro. Edilberto Profe, Silva Sánchez acabó de escribir por el chat. Profe, por acá. y Gonzalo. Sí. ¿Quién te escribió por el chat? Sánchez acaba de escribir por el chat. Ah, bueno, ahí está. ¿Quién? Profe, yo, Gonzalo. Profe, pero venga, yo tengo dos faltas ahí, yo no falto ninguna virtual. Profe Sánchez, Daniel Sánchez se reportó por el chat. Ya reviso, es que se me va a cortar ya la clase. No, déjame, yo reviso, Gonzalo, y te las corrijo. Sí, ya le había puesto a Julián. Bueno, sí, no, ya te las corrijo. Tranquilo. Bueno, mis queridos estudiantes. Profe, Daniel Sánchez habló que sí está. Sí, ya le puse el chulito. Profe, no le he corrigido. ¿A quién? No, profe, no se lo puso a él. Se lo puso, miró arriba. Ah, ya. Ahí tiene la X. Gracias. Bueno, mis queridos estudiantes, una feliz noche, un feliz fin de semana, que descansen mucho, cuídense mucho en casa. El martes, si Dios quiere, continuamos con este tema. Hasta luego. Que No, profe, yo descansen. lo diga. Yo, profe, que descanse. Hasta luego, muchachos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchachos.